Una de las cosas que más me apasionan realmente es hablar de historia, y sobre todo cuando esta gira en torno a la palabra de Dios, porque cuántas cosas no hay para hablar con respecto a la Biblia, ya sea con material complementario o lo que nos dice directamente la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes, quizás no tanto las fechas exactamente, porque en realidad hay muchas lagunas en la historia con respecto a algunos eventos, no porque se haya duda de que realmente sucedieron, sino porque no se tiene la fecha exacta de cuándo estos eventos sucedieron. Así que si a usted le gusta la historia, este es el momento y allá voy. En el año 72 a.C. nació una figura allí en Jericó. Era un hebreo muy conocido a la luz de las Sagradas Escrituras, sobre todo en los Evangelios y específicamente más aún en el libro de Mateo. Y me refiero al nunca bien ponderado Herodes el Grande. Así como está escuchando, Herodes el Grande era un hebreo nacido en Jericó. ¿Pero qué cree? Para el año 64 a.C., las tropas romanas entran en Judea. Pero para el año 40, el propio Julio César pone a Herodes como procurador en la región de Judea. Para allá, para el año 40, este propio Herodes, siendo procurador de allí de Judea, pues se une a Marco Antonio en una especie de romanización de toda la región. Y pues entonces comienza una serie de eventos muy sangrientos cuyo objetivo era lograr el dominio de Roma allí en la zona de Judea. Pero este hombre Herodes, que como decía el historiador Flavio Josefo, era muy sangriento, tiene una movida maestra, llamémoslo así. Este mismo Herodes, que se había aliado a Marco Antonio en el año 40 para romanizar toda la región de Judea, en el año 31, escuche esto, antes de Cristo, pues se hace aliado de Octavio Augusto para entonces pelear contra Marco Antonio y lo derrota. Y es a partir de ese momento que este hombre funge y es levantado como rey en la región de Judea. Ahora, su reinado fue matizado por muchísima sangre. Era un hombre muy sanguinario, repito, como decía el historiador Flavio Josefo, al punto de que él llegó a asesinar a su esposa, a dos de sus hijos, incluso uno de ellos intentó envenenarlo y él pues sencillamente lo ejecutó a este punto. Y diríamos que de las cosas buenas que trajo es que logró aumentar el tamaño del templo ahí en Jerusalén. Fue él el que terminó de darle el esplendor a este templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero también pues construyó su gran palacio que tuvo el propio Herodes. Llegó a construir pues teatros, un hipódromo, incluso déjeme decirle anfiteatros y otras construcciones que llegaron a darle cierto esplendor allí a la región de Judea. Lo cierto es que este hombre reinó entre el año 39 a.C. al 4 a.C. Escucha esa fecha porque entonces vamos ahora a mencionar algo muy, pero que muy importante. La Biblia nos dice que durante el reinado del rey Herodes se llevó a cabo un censo. Ahora, según Flavio Josefo, el gran censo se llevó a cabo en el año 6 después de Cristo y que no hay registro de que realmente se haya llevado a cabo este censo anterior a Jesús. Pero aquí hay algo sorprendente. Este empadronamiento o censo que fue ordenado por Augusto César a alguien llamado Publio Sulpicio Quirinio, llamado pues también como Cirenio, así aparece en la Biblia, era gobernador de Siria. Ahora, según Flavio Josefo, en realidad este hombre no llegó a ser gobernador de Siria hasta el año 6 después de Cristo. Pero según algunos historiadores eruditos nos manifiestan el hecho de que en realidad Cirenio llegó a tener dos gobernaturas en la región de Siria. Una durante el tiempo del nacimiento de Jesús y otra alrededor del año 6 después de Cristo. Y ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque en el Evangelio de Lucas nos dice claramente que las personas debían ir a su lugar originario para ser censados o empadronados. Y aquí es donde viene algo realmente sorprendente, y es en torno al nacimiento de Jesús. Déjame decirle por qué. Porque hay una enorme discrepancia en cuanto a fechas. Aquí le va. Para algunos historiadores, incluso eruditos, estudiosos de la Biblia, en realidad Josefo, Flavio Josefo, el historiador en torno al primer siglo, fue muy certero a la hora de decir determinados eventos que sucedieron durante esa época. Sin embargo, hay muchas discrepancias en torno a la fecha. En realidad, o sea, la inexactitud de las fechas genera confusión en torno a cuándo realmente se llevaron a cabo los eventos. Por otra parte, tenemos a Lucas, quien era también un estudioso, una persona extremadamente preparada, que como dice en capítulo 1 del libro de Lucas, él escribe esta dedicatoria a Teófilo y él dice que él se tomó el tiempo para estudiar todos los eventos en torno
a lo que sucedió alrededor de Jesús y exponerlo diligentemente. O sea, este hombre hizo un estudio detallado de todo lo que sucedió, y en realidad hay grandes discrepancias entre lo que se tiene históricamente comprendido y lo que Lucas nos está diciendo, incluso el propio Evangelio de Mateo. Entonces aquí llegamos a un punto en decir, bueno, ¿y entonces a cuál le creo? Yo, como creyente, creo y creeré absolutamente en cuanto a mi fe y mi práctica en el absolutismo bíblico. Significa la inerrancia de la palabra de Dios, de la verdad. Y ya le va a tocar a usted, pues, decidir cuál de ellos, pues, por cuál de estas versiones, diríamos, irnos. Yo me voy por lo escrito de la palabra de Dios, en su inerrancia, en su infalibilidad. Bueno, un pequeño comentario y seguimos. Existen algunas formas de saber aproximadamente cuándo nació Jesús. Y la realidad es lo siguiente: cuando vamos a la historia y vamos a Zacarías, ¿quién era este hombre? El padre de Juan el Bautista. El momento en que él auspició aquel servicio en el templo, el momento en que Zacarías está quemando el incienso y tiene este encuentro con el ángel de Jehová y le es revelado que tendría a su hijo Juan, pues entonces a partir de esa fecha hay un cumplimiento aproximado de 6 meses hasta el momento en que, como dice Lucas capítulo 1, 26 al 50, está el encuentro entre María y Elizabeth, la esposa de Zacarías. Pues ya conocemos la historia. El niño que está en el vientre de Elizabeth pues da un salto en su vientre porque reconoce que delante de él estaba allí en María el Salvador del mundo. Entonces estas fechas nos llevan a entender lo siguiente: la fecha aproximada del nacimiento de Juan el Bautista está entre el mes de febrero y de marzo, entre el 4 de febrero y el 25 de marzo. Entonces, cuando nos vamos a hacer una sumatoria de 6 meses, llamémoslo del 25 de marzo, entonces la cantidad de meses hasta el nacimiento aproximado de Jesús fue aproximadamente entre septiembre y octubre, y más acercándonos al día 14 de octubre de nuestro calendario. Entonces, porque del calendario hebreo sería mes de Sukkot, el nacimiento de Jesucristo nuestro Salvador. Pero Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Y también cuando Zacarías está auspiciando, nos dice que Zacarías está en el templo durante el reinado del rey Herodes. Significa que hay una convergencia histórica. Entonces aquí hay otra cosa, porque viene la matanza de los niños posteriores y no fue luego, o sea, no fue automáticamente cuando se llevó a cabo. Recuerde que Herodes se sintió burlado por los magos porque no regresaron a darle las noticias, y entonces es cuando él ordena a los niños menores de 2 años que habían nacido en la región de Judea. Pero esto nos hace pensar que el año aproximado del nacimiento de Cristo fue entonces anterior a la muerte de Herodes, que sucedió en el año 4, y Jesús en realidad nació entre los años 6 y 5 antes de Cristo. Y que este famoso censo que se llevó y que realmente nos dice los evangelios que sucedió allí en la región de Judea, pues entonces fue, diríamos que así, una especie de censo complementario que Roma ordenaba de vez en vez, llamémoslo así, para entonces tener el control de los ciudadanos en la zona. Pero el primer gran censo se llevó a cabo en realidad en el año 6 después de Cristo. El censo del año 6 es una realidad, pero también el censo que se lleva a cabo entre los años 5 y 6 antes de Cristo es también una realidad. En otras palabras, sucedió. Entonces, dado este éxodo de personas que tienen que venir a su lugar de origen, pues entonces José y María tienen que venir a la región de Judea para ser empadronados bajo la orden de Augusto César, que estaba siendo ejecutada por Cirenio. Ahora déjeme decirle algo. La realidad es que José y María eran realmente pobres. Y quizás sí no había lugar en la posada para ellos, y pues ya sabemos la historia, que bajaron y tuvieron que armar aquel pesebre para que Jesús pues fuese colocado después del alumbramiento de María. Pero cumpliendo toda profecía al respecto, la realidad es que Jesús a lo largo de su vida no tuvo ni dónde recostar su cabeza, como dice Mateo capítulo 8 versículo 20. Pero déjeme decirle más: el Señor enseñó la palabra de Dios con tal devoción que en medio de la incomprensión y la hostilidad no hubo manera que Él se detuviese de declarar la cercanía del reino de Dios. Ahora, como dice un salmo, el 126 versículo 6, lo siguiente: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. La pregunta es: ¿acaso usted ya recibió a Jesús como su único Señor y Salvador? Si aún no lo ha hecho, hoy es el día, este es el momento. Venga delante de la presencia de Dios, confiese sus pecados a Él, arrepiéntase de ellos y tendrá un lugar garantizado eternamente y para siempre en la presencia de Dios. Y usted lo está escuchando aquí. Esto es Lente Bíblico. Que Dios le bendiga.